Pero yo acá linkeé, que no me acuerdo de quién era, así que les tengo que pedir un favor. Ese archivo que generaron, necesito que me pongan como propietario, administrador, el archivo, que ahí les muestro cuál estoy hablando, ¿no? Este archivo. ¿Qué van a hacer acá? Acá vamos a ir agregando cada uno a medida que va eligiendo su caso de uso, cada equipo lo va a poner inmediatamente abajo del último nombre. ¿Ah? Es más, acá ya les unifico una fila. Eh, ¿Para qué? Porque el primero que lo colocó es el dueño del caso. No puede haber dos casos iguales, chicos. ¿Ah? No puede haber dos. Porque si no, eh, corro dos riesgos. Uno, que un grupo trabaje menos porque escuchó primero la exposición o porque no van a estar todos habilitados para escuchar la exposición de los demás, porque es como una forma de retroalimentarse de lo que hacen otros, y además porque no tiene gracia para mí escuchar dos equipos que me pongan el mismo caso, van a ser los mismos controles mitigatorios, básicamente puede variar que cuando elijan las técnicas o las tácticas de ataque, pero que empleadas en ese caso, en ese hecho, haya alguna diferencia, pero realmente no vale la pena que haya dos casos. Entonces cada equipo me va a poner el caso que eligió y a continuación el link del caso. Si yo lo veo y me aseguro después que valga la pena. ¿Está? Bien. Esto por acá. Y hoy les tengo que pasar, que la semana pasada no les pasé. Les mando el mail y les paso esto para usarlo como guía de estudio, como dijo creo que Luis, que es el que siempre está ahí hablando. Entonces, acá hice exposición primer grupo, grupo 2, pero eso es para acordarme yo que los primeros que ponen es el 2. Y bueno, hoy les decía que puede ser o en orden cronológico o lo hacemos con una ruleta rusa. Entonces, todos tienen que traerlo preparado para el jueves, perdón, para el jueves. Para el 10 del 11, todos los grupos tienen que tener preparado su posición y yo mando la ruleta y sale el grupo que le toca y pimba, expone. No sé, lo hacemos al azar, ¿sí? ¿Esa les gustó más? Entonces, ¿esto para qué? Para que todos tengan el mismo tiempo de preparación, porque si no es un poco injusto que yo digo, listo, empezamos a hablar cronológico y listo, el grupo 1 sonó, sí o sí el 10 la tiene que tener lista, el grupo 11 la termina el 10 a la noche. No sé si soy claro. Bueno, listo, no se habla más. Vamos a empezar. La clase hoy no es muy extensa. Esta es la de conceptos iniciales. Esperen un poquito. Sí, esta es. Acá estamos. Bueno, esto me lo voy a bajar porque me molesta. Acá está. ¿Ahí están viendo la placa? Sí. ¿Qué es para ustedes la seguridad informática más allá de lo que están viendo acá? Cuidado de datos, cuidado de la información que manejamos, la segurización de todo eso, que no nos... estoy viendo el dibujo del cable, sí, no, es un poco guaso, pero que no nos entren por ningún lado. Por lo menos lo que uno escucha de la gente que conoce de seguridad, Ok. yo en mi laburo no los trato. Entendemos la diferencia entre la seguridad lógica y la física, ¿no? Por Sí, ejemplo, los data centers, ahí se ve muy marcado los dos tipos de seguridad, ¿no? sí, sí. Bueno, Tuve la ¿qué suerte tipo de de, seguridad física conocen? desde claves de acceso con sistemas biométricos a Ok, la entrada al data center. Nosotros teníamos, donde yo laburé en una época, todo el sistema de aspersores de Alon, con lo cual si sonaba la alarma de incendio teníamos creo que 30 segundos para salir corriendo del data, porque en cuanto se cerraba la puerta empezaba a caer el Alon y el Alon lo que hace es sacar el oxígeno, con lo cual te morís chau. lindamente sentado. Así nos decían.
Y nada, todo lo que tenga que ver con protección eléctrica, obviamente protección de acceso, pero protección eléctrica, protección contra incendio. ¿Y por qué consideran que está dentro de, que siempre que se habla de esto de la seguridad física dentro de la seguridad informática? Porque no podemos ser ajenos a esto, ¿no? A la protección de los data centers, a la protección del cableado estructurado, a la protección física del acceso a ciertos hardware, como ser un switch de capa 3, como ser determinados routers, que a veces no siempre están en los data centers, a veces están en pasillos, en esos racks, que deberían estar siempre bajo llave, que deberían ser de difícil, de incómodo acceso, aunque sea para cualquier persona ajena. Entonces, la protección física es tan responsabilidad del responsable de la seguridad informática en cuanto a activos informáticos nos referimos. Cuando hablamos de legislación, ¿tuvieron legislación? Ya la cursaron todos, calculo. No, ahora la estamos teniendo. Bueno, y De este cuatrimestre. están viendo materia, están viendo ahí, están en la materia de lo que es la ley de protección de datos personales, delitos Está informáticos. en el temario. Todavía no llegamos, pero está en el temario. Ok. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un teléfono para denuncias de grooming, que hoy en día está dentro de lo que es los delitos informáticos, y después, bueno, nuestro código penal, por más viejo que esté, tiene penas que están directamente ligadas a delitos informáticos, como el acceso a información que no es de uno, los correos. El correo electrónico es tan confidencial como una carta. ¿Ah? Y la ley de derechos personales de nuestro país, por más que en algunas cosas esté media vieja, está en vigencia y uno puede pedir la eliminación de datos propios, personales, como no. ¿Quién ya cursó la materia? Yo la cursé. Yo lo cursé el primer año de la carrera. Ok, ¿cuáles son los datos personales? No me Todo acuerdo lo de que nada, tiene que pero ver datos personales, con DNI, el nombre, direcciones, apellido, claro. Ok, datos sensibles. datos sensibles. Entonces, exacto. Podés Ok. tener datos de salud, datos de algún dato bancario, o no sé si entran todos, pero algunos datos bancarios, datos Claro, tarjeta impositivos. de crédito. Bueno, eso. Sí, sí. La base de datos de un usuario ya es sensible. La base de datos De un usuario. Exactamente. Bueno, están en la materia. Hay mucho para leer. La Argentina en cuanto a bases legales está un poquito atrasada que otros países, pero vamos encaminados. ¿Ah? Bueno, antes de pasar a los problemas, como bien decía la plaga que estábamos recién, hay que entender que estos son las bases de la seguridad informática. Ahora, hay una diferencia que después vamos a ver más adelante entre la seguridad informática y la ciberseguridad, porque todo lo que está acá tiene mucho que ver con lo que uno hace y se ve mucho más reflejado en la parte de seguridad informática. Como yo les había dicho a ustedes, vamos a ver en algún momento de la materia las configuraciones de seguridad que se deben hacer según unas buenas prácticas en base de datos y en sistemas operativos. Yo eso se los dije que lo vamos a ver y es así, lo vamos a ver. Ahora, esto de la seguridad informática hace mucho hincapié a eso, a la parte más técnica y más dura de la seguridad. ¿Tá? Y ahí es donde entramos en los problemas de origen. Hay varios problemas de origen en la seguridad. Uno de ellos, el principal, es el usuario. Por diferentes motivos. ¿A alguien se le ocurre algún motivo por el cual el usuario es un problema desde el punto de vista de la seguridad? Lo que siempre llamamos problema de capa 8. Mete mal el dedo, no se acuerda la password que pone es una lanzada. Puede, Bueno, puede ventilar datos sensibles de una empresa o propio. Porque puede ventilar datos que
en algunos niveles se podría tomar como que los está vendiendo. Como hay una fuente de información. Y eso está bueno que lo traigas, Sebastián, porque hoy en día, y es normal en una empresa cuando uno entra, firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, la divulgación de datos está penada. De hecho, se enteraron del último ataque que hubo en Brasil. Yo creo que, no sé si lo comenté la clase anterior, que en 2 horas ya habían convertido, en menos de 2 horas ya habían convertido todos los dólares que se habían robado, reales, dólares en criptomonedas. Es impresionante. Y el acceso fue a través de la divulgación de información de un usuario, lo que vos acabas de decir. Este usuario que hizo vendió sus credenciales por muy poca plata. ¿Tá? Si ya lo dije, díganme y sigo. El usuario vendió los credenciales por muy poca plata. Creo que vendió las credenciales por algo de $2.000. Una pavada. Y con esa credencial, los atacantes lograron entrar al sistema y a través de movimientos laterales y de otorgamiento de privilegios, o sea, fueron haciendo movimientos laterales y eso le permitió escalar privilegios adentro del sistema. Lograron robar una cantidad de plata infernal, no me acuerdo ahora el número de plata que habían robado, búsquenlo, anda por ahí una aplicación llamada Pix, creo. Si lo busca ahí, lo comparte de 2 segundos, no pasa nada. Bueno, cuestión, en un rato la plata estaba convertida en criptomonedas. Una vez que la plata está en criptomonedas es casi imposible de rastrear. Y me están escribiendo por acá, yo no me di cuenta, perdón. Bueno, es imposible de rastrear y este hombre que vendió los datos estaba bajo procesamiento penal, porque lógicamente es el que facilita el acceso, ¿no? Y él dice que aparentemente lo vendió sin saber para qué. Agarraron a cualquier germán al azar y dijeron, che, te doy 2 lucas verdes por tus credenciales, y dijo que sí. Hicieron un afán espectacular y el chabón está preso. Perdón, según Infobae, 148 millones de dólares. Una ganga, ¿no? Se llevaron un golpe. Bueno, por eso el usuario es el mayor de los problemas. A Profe, veces, sí, y una pregunta, ¿quién repone eso o ya está? como O sea, ya está. Sí, eso que vos te referís. Los bancos por lo general tienen un seguro. Tienen seguro para todo. Y hasta que no haya una investigación a fondo, no, Pero no se nadie puede lo va a determinar cuáles son. reponer como vos te imaginás que van a salir a reponerlo, o sea, que le van a devolver la plata. No, eso es medio complicado. La realidad es que es medio complicado. No sucede que vienen y reponen la plata así directamente a cada uno de los usuarios. Por lo general, hasta tiene que responder un seguro, hay gente que tarda en recuperar. La diferencia que con Brasil y nosotros es que Brasil tiene un banco central con una espalda impresionante, Igual pero creo que no hay dentro de una las recuperación tan fácil de la plata, ¿eh? Perdón, Germán, dentro de las increíble. normativas creo que de la... No sé si me escuchas. Sí, sí. Dentro de las normativas creo que hay en los diferentes países, en este caso la Unión Europea o no sé cómo será Brasil, en cuanto a derecho de informática, tiene entre los protocolos de declaración de los eventos el comunicarse con los afectados y proponerle algún tipo de resolución del conflicto, ya sea Sí, algún eso resarcimiento lógicamente. monetario y todo eso. Y debería reponer el ente que tenía la plata. Acá no fue solamente al Banco Central, fue a través de una billetera virtual. La billetera virtual debería reponer la plata al Banco Central de Brasil y a los usuarios, y así el banco a cada uno, pero eso se hace a través de un seguro. En una empresa, cuando se roban activos o se roba dinero, por lo general en las empresas no hay fuga de dinero, sino lo que hay es fuga de información. Pero cuando se roba dinero también tienen un seguro que lo comparten. Ahora existe algo que se llama materialidad que tienen las empresas. Y cómo esa materialidad está definida a través de un análisis de riesgo que se hace y se dice, bueno, a partir de determinado umbral de plata,
cualquier incidente es material, quiere decir que afecta materialmente a la empresa y pone en riesgo los estados financieros de la empresa. Y esa es la gran diferencia entre los distintos tipos de incidentes desde el punto de vista corporativo, ¿no? Cómo lo ve el comité directivo de la empresa. Che, ¿esto pone en riesgo los estados financieros, sí o no? No lo pone en riesgo, listo. Se pone la plata, se levanta todo y seguimos andando. Lo pone en riesgo y ya se empieza a hacer un análisis de cómo lo van a recuperar, cómo van a seguir adelante, porque obviamente pone en juego la estabilidad de la compañía. ¿Quién repone exactamente la plata? Por lo general hay seguros, porque eso es parte del análisis de riesgo y se llama terciarizar el riesgo y para eso se contratan los seguros. Pero no sé si en este monto, en este caso puntual que pusimos de ejemplo, no me acuerdo que habían hecho la pregunta, realmente va a suceder que el seguro también recupere la plata y cubra. Para mí va a haber otros problemas, como decía Sebastián, en los cuales va a tener que salir a responder la entidad responsable, porque estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de mucha plata. ¿No? Pero básicamente es eso. ¿Quién va a responder en este caso puntual? No sabemos. Bien. Por errores. ¿Por qué por errores? Es muy normal y todavía pasa, aunque ustedes no lo crean, que, no sé, un diseñador web deja expuesto credenciales. No sé si alguno probó alguna vez, pero si ustedes a veces al final de la página web ponen route.txt o hay una serie de parámetros que te permiten indexar en las páginas, en Google, y buscar información que está indexada adentro, está guardada. Entonces, a veces el programador deja algo ahí porque está trabajando, entonces, listo, no, guardo la contraseña acá porque si no me lo olvido. Y después termina de diseñar la página, la entrega y quedó ahí la contraseña del administrador de la página guardada. Y el dueño tampoco nunca la cambió, la dejó como se la dieron y uno termina, entonces, puede ser por un error o porque apareció bajo un teclado. Acá los más grandes no me lo van a negar, en más de un lugar a veces se levanta un teclado y está la contraseña del cráneo, porque no quiere acordarse la contraseña de la computadora. O cuando está pegada en el monitor, que es un poco más Sí. obvio. O escrita con liquid paper al lado del monitor o en el teclado. Bueno, sí. Yo lo he visto Esos con son- alarmas, eso, que pegan la clave de la alarma en la misma alarma. Ah, bueno, eso es tremendo. Eso es un montón. ¿Y para qué tienen alarma? Solo Dios sabe. Muy bueno. Acá dice falta de análisis de impacto. Hace un ratito nombramos el riesgo, nombramos que ese riesgo se terciariza en una aseguradora, porque obviamente yo no me puedo hacer cargo de afrontar semejante pérdida de plata, pero a veces no se analiza el impacto que puede tener. O sea, che, ¿cómo puede impactarme a mí si me roban las credenciales? O si yo presto mis credenciales. Me viene Sebastián y me dice, che, Germán, ¿me prestás tus credenciales PwC? Sí, tomá, usala, no pasa nada, entrá, fíjate ahí, hay una carpeta, se llama Germán, están todos mis clientes, tranqui nomás. Y capaz que, claro, yo no hice un análisis de cómo eso podía impactarme a mí, impactarle a la empresa donde trabajo, claramente, por ignorancia, pero pasa. Y después la falta de capacitación, la concientización, por eso el problema suele estar del lado del usuario, en diferentes niveles de usuario. Ojo, no se queden con que el problema es el usuario final, porque usuarios somos todos nosotros somos usuarios. Tenemos problemas en el usuario, en el responsable que tiene que aplicar parches, tenemos problemas en el usuario que tiene que actualizar aplicativos que a veces no se pueden actualizar por operatoria de la compañía, o sea que estamos hablando por ahí de un usuario de mayor nivel, porque es el que tiene que autorizarme a que yo pueda, en definitiva, hacer esa actualización, porque tengo que frenar un proceso, que a veces no es tan fácil. A ver, imagínense en actualizar el sistema de facturación, no sé, de una empresa de tecnología que presta servicio en internet, de un IPS.
che, no es algo así nomás, porque en ese momento que lo corto, o de la empresa de electricidad. Ustedes saben que las empresas de electricidad hoy en día tienen los sistemas de medición, en muchos casos ya son electrónicos. Y están permanentemente midiendo el medidor de la calle. Entonces, hoy están midiendo acá, mañana están midiendo en Capital, pasado en Campana, pero están midiendo siempre. Entonces, no se puede cortar ese servicio así nomás. Bueno, todo eso es un problema. Entonces, a veces dicen, no, pará, no actualicé porque, bueno, pero eso queda expuesto y en algún momento me la pegan. Bueno, como hablábamos recién, las computadoras sin protección, el tema de los parches, el tema de que no hay control en los endpoints. Los endpoints deben ser controlados. No existe que un endpoint no esté monitorizado. Y más hoy en día, no solamente por la falta de capacitación del usuario, sino por la cantidad de intentos de ataque que hay. Faltas de política, adhesión a política. Hay dos cosas con la falta de política. Primero, porque no están desarrolladas las políticas de seguridad a nivel corporativo. Segundo, porque a veces se generan las políticas, eso genera una serie de configuraciones en diferentes soluciones de seguridad, pero no se asocian los activos, no se asocian a todos los activos, no se asocian, no se le da el alcance que tiene que tener, la visualización que tiene que tener ese dispositivo de seguridad, que después ya, ahora más adelante vamos a hablar un poco de dispositivo de seguridad, pero algo muy por arriba, porque está más adelante eso. Bueno, y esto de, vieron que es muy normal en algunos lugares que la gente tenga la posibilidad, no sé, de abrir el mail personal. No sé en el caso de ustedes, yo en mi caso no puedo abrir mi mail personal en la computadora del trabajo. Es imposible, no hay forma. La única forma que hay, pero tengo que aceptar que mi mail sea monitoreado, el tráfico sea monitoreado, porque, a ver, para que ustedes sepan, a ustedes no les revisan los mails en los trabajos. Pero el anti-malware que tienen a nivel corporativo analiza el paquete. ¿Me siguen? Entonces, si es lo que ve, la solución se fija que eso no tiene un código malicioso. No lo analiza un analista, no es que alguien lo abre, ve el mail, ve el adjunto, no. Ni siquiera el mail corporativo, porque no deja de ser privado. Pero sí pasa por una solución que se asegura de que no haya un malware. Que ese mail no traiga un link que te lleve a una página maliciosa, que no traiga un código malicioso inserto adentro. Bueno, si yo le pido a la empresa que me autorice el uso de mi mail personal porque yo tengo que estudiar y por algún motivo lo necesito, la empresa lo evalúa y con autorización de mis superiores, así sucede. Bueno, pero yo tengo que saber que todas las soluciones de seguridad de la empresa van a estar viendo mi mail. Pero hay empresas que uno se lo ve a su mail tranquilamente. Abre redes sociales, sin ningún problema, abre el link, no está bloqueado. Entonces, eso también directamente termina impactando en que me entró un phishing, a través de un phishing por un mail personal, terminó entrando un malware al sistema de la compañía. O directamente el uso de dispositivos personales. Por ejemplo, en mi caso, sí. Profe, ¿qué sería un phishing? Ah, perdón. Porque, no sé, en ¿Se el póker acuerdan de, phishing perdón, es alguien que no? miente. Aunque no da igual. No sé ¿Cómo? qué es phishing. ¿Se acuerdan cuando antes se hablaba del cuento del tío que te llamaban por teléfono, que les pasaba a los abuelos, a los tíos, les llamaban por teléfono y ahora sigue pasando todavía, ¿no? A mí el otro día me llamaron para decirme que mi cuenta de WhatsApp estaba duplicada y habían hecho una estafa, entonces me iban a bloquear y que me tenían que pasar que yo tenía que dar un código que me iban a pasar. Le dije que sí, que me dejé romper las pelotas, que tenía que trabajar, perdón. Le dije hinchar que yo tenía que trabajar y le corté el teléfono. Pero básicamente es el cuento del tío.
Lo mismo, ¿por qué? Porque vos mandás ese código y ese código lo que hace es permitir que la cuenta de WhatsApp se active en otro teléfono. ¿Tá? Y a veces pasa con Mercado Pago también. Es un código de activación o de validación de identidad. El phishing es lo mismo. Yo te mando un mail, trucho, obviamente, y te pongo un link. Entonces te digo, si querés para descargar, poner que armo una dirección como que es similar a la del gobierno de la ciudad y le pongo dos i en vez de una sola y ahí ya cambió la página. Pero vos cuando lees el mail viene el gobierno de la ciudad, ya cambió el dominio. Pero vos lees ahí y viene el gobierno de la ciudad. Yo le armo igual el mail, exactamente igual, y te pongo un link para que descargues la multa. Entonces te mando un mail diciendo que tenés una multa, que cometiste una infracción de tránsito, para ver la multa y poder abonarla, hace clic acá. Y vos haces clic y te abre una multa, en el mejor de los casos, si está bien hecho, te abre una multa, que capaz puede ser tu auto o no, y vos decís, oh no, estos se equivocaron. Pero cuando vos diste clic, se te descargó un virus en la computadora y automáticamente tu computadora está infectada. Lo que no sabes es si el virus se va a activar en ese momento, si se va a activar más adelante, si eso mantiene un enlace con alguien permanentemente, o directamente se te bloquea la página y te pide que te conectes a algún lado para que te pidan plata para el código de desactivación. Pero un phishing es un mail malicioso que contiene un malware, básicamente. Okay, Hablan gracias. de sustitución de identidad, en realidad. Pero bueno. Claro, sí, pero lo que pasa es que están sustituyendo una identidad, pero no solamente de una persona a veces. No, de empresa, de lo que sea. De lo que te Claro, están poniendo por delante para que te hagan por detrás lo que vos explicabas. exactamente. Pasa que vos te podés levantar un dominio, en internet hay un montón de páginas que ofrecen dominios. Entonces vos te levantás un dominio y te armás una página y terminás siendo el renta del gobierno de la ciudad y estás robando información. Para que hacer un poco de ingeniería social, no es algo que lo haces así nomás, pero sí, perdón. Ese caso del phishing que están hablando le pasó a Boca hace un tiempo con un pase me lo perdí, contame. Sí, con un pase de... se hicieron pasar por el Paris Saint-Germain y le pedían como que un dinero por un pase de Paredes y terminaron depositando $500,000 en una cuenta no sé dónde y lo perdieron. O sea, quedó totalmente en la nada eso. No, es que sí, lo perdés, es imposible, no lo rastrean más. Sí, fue hace como 2, 3, 4 años, creo eso. Yo tengo un conocido que estaba de director de fraude del Banco Patagonia y él me contaba que después de la tercera o cuarta cuenta hice en el medio, la tercera o cuarta referencia, y en el medio metieron alguna billetera virtual, se re complica seguir la plata, pero se complica un montonazo. Por eso todas las medidas, vieron que los bancos tienen un montón de medidas para que uno valide su identidad. De hecho, yo, por ejemplo, tengo el chino, el ECBC, y ellos tienen un token que es otra aplicación en el celular. Creo que en el Ciudad te mandan un código por mensaje de texto. Entonces, bueno, es una forma de asegurarse que vos estés haciendo una transferencia y seas vos y después no lo puedas reclamar. Es parte del famoso multifactor de autenticación. Es algo que vos tenés, algo que sabés y algo que sos. Pero bueno, ya vamos a ir hablando de todo eso. Vamos a que se nos vaya la... Pero está bueno, da para... Así que Boquita se la había mandado, no me acordaba. Sí, justo ahí lo estaba buscando y esto fue en 2019. Sí. 519.000 euros. O sea, se comieron así. Pobre Boca. Bueno, yo soy de Boca igual, claro, pero me río porque se la pegan a todo el mundo ahora. Bueno, el tema de los equipos personales no es necesariamente que tiene que estar prohibido, yendo a las buenas prácticas. Lo que tiene que haber es una segmentación de las redes
para que los dispositivos personales no tengan acceso a los sistemas críticos de una organización y no tengan acceso a las bases de datos de la organización. Supongamos que por algún motivo en particular, no debería pasar, por lo general no pasa, pero por algún motivo en particular, alguien tiene que llevar su dispositivo personal. Y no sé, porque está estudiando para la facultad, está haciendo un trabajo, está investigando algo que la computadora del trabajo no lo deja porque está súper bloqueada. Bueno, en la misma red donde se conectan con el celular, que de hecho el celular tampoco debería estar conectado a la misma red corporativa, donde están todos los sistemas de la organización, se conectan con su computadora personal. Que de hecho es lo que me pasa a mí. Yo cuando voy a mi trabajo y quiero investigar algo, con la computadora de la empresa no puedo entrar a ningún lado. Ni se me va a ocurrir entrar, no sé, una empresa, un cliente tuvo un ataque y dicen que se publicaron los datos en algún lado. Yo no voy a entrar a dar web con la computadora de la empresa. Se pueden imaginar que en 3 segundos tengo el flaco de seguridad para atrás mío, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me llevo mi computadora, que está conectada a la otra red, que es de invitados, y con eso sí, ando, pero con mi máquina, ¿sabes? Que es una red totalmente segmentada. Igual por lo general lo evito y lo hago de casa, ¿no? Pero no debería pasar que ustedes con su celular personal o con su computadora personal en un trabajo puedan conectarse a la red del trabajo, donde está el acceso a la nube o al data center donde están los datos. Y eso es uno de los problemas. Bien. Las cámaras. Hoy en día las cámaras están integrado el cierre de la camarita web. En su momento vendían unos protectores que se deslizaban y si no, lo más viejo ponían el papelito. No sé si se acuerdan, era muy normal tener el papelito doblado en la oficina y ponerlo arriba de la computadora o una cinta aisladora directamente arriba de la cámara. Es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a través de un malware o de un código les pueden activar la cámara web y ver lo que está pasando en una reunión confidencial. No le va a pasar a usted, porque por ahí, ni a mí tampoco, porque a nadie le interesa lo que yo hablo, pero a niveles mucho más altos en un comité directivo, ustedes imagínense en que sería para la competencia de una empresa, sería muy beneficioso poder tener acceso a la computadora de unos integrantes del comité directivo y poder activarle el micrófono a la cámara web y poder visualizar lo que están proyectando, poder escuchar lo que se habla, y más si es la competencia. O algún grupo de hackers para poder robar información y venderla. De hecho, el año pasado uno de los incidentes que nos tocó analizar era un grupo corporativo que un proveedor levantó una máquina virtual. Todos saben lo que es máquina virtual, sí, porque ya lo vieron. Sí. Levantó una máquina virtual en Azure. Esa máquina virtual no está adherida a las políticas. Y a través de esa máquina virtual que quedó sin seguridad, expuesta, con puertos expuestos en la nube, un atacante que estaba escaneando los servicios de esa compañía, las IP de esa compañía, encontró el puerto liberado, logró entrar a la máquina a través de esa computadora, pasó a una empresa subsidiaria, es un grupo y son 3 empresas y lo que tenían en común era la nube. Entonces pasó a una empresa subsidiaria, de esa pasó a una tercera y llegó al CEO de la compañía. Así que imagínense lo que se movió el atacante. Y hubo otro caso que lo único que hicieron fue mandar la diferencia, vos tenés, hoy hablábamos de phishing, algo que se llama spear phishing, que es un phishing dirigido. Entonces mandó phishing nada más
a los integrantes del comité directivo de la empresa. Uno de los integrantes distraído dio clic. Cuando dio clic, le pidió que revalide el mail era un mail de Google pidiendo validación de credenciales, básicamente. Entonces él puso su usuario y contraseña, automáticamente eso se envió y le llegó al atacante. El atacante entró al mail y en el mail estaba guardado un expediente de un proyecto de la compañía nuevo que se estaba llevando adelante, que era confidencial, que no era público, una empresa grande, multinacional, y se filtró la información por un phishing. ¿Tá? Por eso a veces es muy importante esto de las cámaras, de los tokens. Vieron que hay empresas, hay tokens que son tokens físicos, que hay que enchufar el dispositivo en el USB. Sí, tuve. ¿Vos tuviste? Tuve hace unos años en Telecom. Bueno, hay empresas que tienen token físico, entonces igual vos deberías haber estado en un puesto medio... Todo el mundo no tiene. Hay Antes te lo daba el banco, el HBC tenías un token físico que era como un llavecito, bueno, llaverito. claro, ahora se hace con el celular. Claro, sí. De hecho, todavía hoy en día pasa que, pero ya con el celular, vos te conectás a la VPN de la empresa y te llega un mensaje y te pide un código. Te llega un mensaje de texto con el código. Entonces, el dispositivo ese que vos tenés que te da el banco, o en caso del tuyo, Luis, te da Telecom, sería hoy en día tu celular y te llega un mensaje de texto con un código. Entonces vos lo pones y te da acceso a la VPN. Sí, hoy en mi laburo lo tengo. Lo tengo así, con Microsoft. Claro, bueno. Hay varias empresas que tienen estos sistemas y es parte de esto que hablábamos hoy del multifactor de autenticación y asegurarse de que la persona que está usando el dispositivo sea quien lo tiene que usar y no cualquiera. ¿Tá? Bueno, la solución a eso obviamente que es la capacitación, invertir y el control. Yo sé que invertir a veces es complicado en algunos sistemas, pero el control no es tan complicado, es básicamente tener la solución adecuada, la solución de seguridad adecuada y que alguien ejerce el control sobre los dispositivos, sobre las conexiones, sobre los accesos y cuando hay una alerta, sea el análisis de la alerta para descartar un falso positivo. Pero la seguridad es incómoda. Y eso es lo que usted tiene que entender desde el punto de vista de la seguridad. Por eso se hace mucho hincapié en el usuario. El usuario lo que busca por lo general es evadir todos estos métodos que estamos hablando. Esto que si el usuario pudiese, en vez de como tiene Luis, que le llegue el mensaje para poder conectarse en intranet de su trabajo, si el usuario lo pudiese evitar, yo les aseguro que lo evita. Si encuentra la forma de pasearlo, lo pasea. Porque la seguridad es molesta. La seguridad es totalmente molesta. Pero bueno. Sí, obviamente, y todo, cualquier contraseña que te pidan de nuevo cada cierto tiempo, el usuario con eso, o sea, no le gusta y trata de evitarlo siempre. Eso, porque me ha pasado a mí siendo usuario, o sea, en los trabajos, en todo tipo de cosas. Siempre va a tratar de pedirle a alguno, si conoce a alguien de seguridad, decirle, che, mirá, no, mirá, fíjate cómo se puede hacer esto, si me puedes pasar la contraseña para que no pueda cambiar yo cosas de la PC, con la contraseña de administrador y demás, ¿viste? Siempre. Bueno, de hecho, si ustedes agarran la computadora del trabajo, no deberían, si entran en símbolos de sistemas, no deberían poder usar comandos como root o en lo que es Linux, el sudo, porque deberían estar bloqueados. Claro. Pero bueno, hay gente que
hacer un cambio quizá en una computadora, necesita la contraseña de administrador. Y en vez de tener que ir a ver a la persona de IT o de seguridad para que con su contraseña hagan el cambio, no. ¿Viste? Quieren hacerlo ellos, que le pasan la contraseña al usuario y hacerlo ellos desde su casa. O a veces el de seguridad para no tener que ir hasta el escritorio, no decirte, bueno, che, sí, tráeme claro. la computadora, termina pasando. Bueno, por eso el tema de la concientización. Y por eso yo digo que usuarios somos todos, no solamente el usuario final. Todos somos usuarios. Y el que está responsable de la seguridad también es un usuario y hay que capacitarlo y ojo que hay que hacer mucho hincapié en esa persona, ¿eh? Porque guarda que no terminemos, como dice el dicho, cabeza de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y después él es el que sin querer o por agilizar algo termina siendo el eslabón débil de la cadena. Lo que se tiene que llegar de todo esto es que el eslabón débil de la cadena siempre es el usuario. Siempre. Ya sea que o por falta de control, por falta de presupuesto, y vos le decís al usuario, no, vos tenés que cambiar la contraseña cada tanto tiempo. Porque vos no tenés el presupuesto para tener alguna solución o a través del Active Directory o lo que sea para poder obligarlo al tipo a que hoy en día eso es barato, las soluciones de seguridad de acceso no son caras, no hay que invertir nada prácticamente. Para una empresa un sistema de administración de acceso es lo más básico del mundo. Pero lo que pasa es que lo que cuesta es concientizarse y implementar las políticas y aplicarlas. Implementarlo bien. Yo entré a una empresa y tenía que esperar que me dieran mi perfil de sistema y demás. Y al segundo día de estar trabajando se me ocurrió meter un pendrive. Sí. Entré, grabé, saqué, subí, bajé. Lindo. Sí, bueno, pasa con las impresoras. No sé si alguna vez probaron, vieron que hoy en día es normal que ustedes para imprimir tengan que usar alguna aplicación que tienen las empresas por lo general para imprimir, ¿no? Que lleva un código o con la tarjeta magnética. Pero fíjense, acérquense a la impresora, fíjense si les permite ver la configuración, ver la IP de la impresora. Y si ustedes no pueden imprimir a través de la dirección IP de la impresora, salteando el paso del software. Porque yo alguna vez lo probé en algunos lugares. Se puede. Y lo pude hacer. Y de hecho no quedó registrado porque ¿para qué se hace eso? Porque queda registrado lo que vos imprimís en la aplicación. Pero bueno, sí, se saltea todo, esa es la realidad. Bien, y todo esto es para evitar a estos chicos que hoy conocidos como hackers, que llevan adelante los crímenes cibernéticos y en realidad todo el mundo pregunta ¿para qué se hace? ¿Por qué se hacen? Hay varios motivos del por qué. En realidad el porqué principal puede ser una forma de autoevaluarse y ustedes dirán, pero ¿cómo autoevaluarse? Sí, porque la mayoría de estos personajes, para ellos es un desafío. No es solamente cometer un delito. Che, si yo hackeo, ya me están escuchando y en un ratito nos caen en todo, ¿no? Pero yo hackeo la NASA, mañana tengo laburo en el Pentágono más o menos. Pero es un desafío porque son reconocidos como el hacker que hackeó ese sistema, que hackeó esa empresa, que superó tales barreras de seguridad. Y eso es un... pasado. Creo que con la CIA, que habían hackeado todo, chabón fue en Cana y después lo contrataron. Sí, hay un par de casos. Sí, hay un par de casos. Sí, es así. Creo que son sí, los menos, ¿no? si Son los menos, no es normal igual. Sí, perdón. Creo que si llegás a hackear o entrar a la NASA de alguna manera, acceder a los datos de la NASA, ellos después te dan un reconocimiento. Puede ser, no, la verdad que no estoy tan interesado. Sé que hay un par de casos que pasaron que hackearon y fueron presos y después los contrataron. Primero los vinieron a cazar de las pestañas para llevárselo
y después los terminó metiendo a laburar para ellos. De todas maneras, el buscar vulnerabilidades es una forma de testear también la seguridad de algunos o determinados productos. Sí, pero, a ver, si yo te contrato a vos para que vos analices, y acá está la delgada línea, ¿no? Si yo te contrato a vos para que vos analices vulnerabilidades o identifiques vulnerabilidades o formas de entrar a mi casa, es una cosa. Ahora, si vos entras a mi casa y después me decís, no, lo que pasa es que yo estaba probando a ver qué tan segura era tu casa y te quiero vender Más seguro, esto, te digo. Claro. pero ¿sabes qué? Yo voy, te meto preso. Pero ahí está la diferencia y está bueno lo que Es decís, más o menos. Sebastián. Está muy bueno porque hay una diferencia, hay un concepto entre el concepto de hacker y de cracker. Y así que, y ahora los invito que se tomen 2 segundos y que busquen en internet, busquen, no sé, en el RAI a ver si está, o directamente en Google, que hoy en día con la IA se los va a decir enseguida, cuál es la diferencia entre el cracker y el hacker. Pues si no me la paso hablando yo. Y Sebastián, Luis, Nahuel y Juan Ignacio. Ahí te digo. Acá ya encontré algo. Y el cracker no lo hacen por dinero. Claro, sería hasta conceptualmente, podríamos decir, si el hacker es el malo, el cracker podría ser el bueno, ¿no? En un concepto vago así. El cracker es el aprendiz del hacker. Mirá. ¿Y ese por qué? A ver, explícame un poquito ahí ese concepto. Un cracker se dedica a romper sistemas de seguridad con fines maliciosos como robo de información, daño de sistema o ganancias financieras. El cracker. Y él tiene una ética y motivaciones diferentes. El cracker carece de ética y utiliza sus habilidades para realizar actividades ilegales. Exacto. Las motivaciones buscan obtener ganancias financieras, robar información, dañar sistemas o causar caos. Sí. Las actividades que hace se dedican al robo de datos, distribución de malware, ataque de denegación de servicios. O sea que podríamos decir, wow. Porque a veces el hacker también los rompe, pero no con la idea de exponer los datos o de venderlos o de sacar un beneficio personal. Simplemente lo hace y después va y te dice... Mirá que te entré. Exacto. Porque es un desafío personal. Y sí, lo hacen también por estatus dentro de la comunidad. Exactamente. Pero ahí está el problemita que hablábamos recién con Sebastián, que Sebastián dice, bueno, pero al fin de cuentas yo analizo vulnerabilidades. Está bien, sí, pero si vos en ese proceso de analizar vulnerabilidades... ¿Hola? ¿Sigo conectado? Sí. Sí. Sí, profe, se escucha. Si en ese proceso de analizar vulnerabilidades vos de alguna forma entraste a mi casa y no con mi autorización, entonces estás haciendo algo ilegal. Por eso es que ese es el problema que tienen los hackers a veces, ¿no? Porque no deja de ser ilegal el hecho de entrar a un sistema. La diferencia es que en el concepto de hacker y cracker es la finalidad con la que se lo está haciendo. El cracker, como bien dijeron, sí. Perdón, profe, no, quería agregar ahí, esto de entrar a los sistemas y no hacer nada, también suele pasar mucho que entran a un sistema y en vez de tirarlo abajo, solamente, no sé, dejan la muestra. Te ponen, claro, te dejan ahí un mensajito gracioso y eso sería hacker de todos modos, porque no estás haciendo nada, por ahí cambiaste algún registro, una palabra en algún lugar, pero para que se den cuenta que estuviste ahí, pero no afectaste el Sí, el le pusiste servicio, fondo de pantalla con Fupanda a todas las computadoras de la empresa, entonces la empresa se da cuenta que alguien entró. Sí, totalmente, Mariana. Pero, ahora yo te pregunto, si vos entrás a mi casa, me dejás un oso de peluche en el sillón y salí de mi casa y en ese proceso de alguna forma vulneraste mi cerradura o algo, no dejaste de entrar a mi casa ilegalmente. Por más que no hayas hecho nada malo. O me dejaste el vaso con agua arriba de la mesa. Y ahí está el problema del hacker, que sigue siendo ilegal.
¿tá? No se lleven el concepto de que no es ilegal. Sigue siendo ilegal. Pero como bien dijeron todos ustedes, el cracker lo hace con otros fines. Y no solamente son económicos, a veces son políticos. Vieron que ahora, y ya te doy la palabra, Jesús, vieron que ahora, con todo esto de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, todos estos hechos que se vinieron llevando adelante, Israel y demás, hubo ataques cibernéticos y en algunos no había una búsqueda económica. El fin era político o causar un daño. Pero hay una motivación política por detrás. Entonces, y ahí está la diferencia. En realidad, cuando todo el mundo viene y dice, no, son grupos de hackers que hicieron un ataque cibernético a una central nuclear, che, eso no es un grupo de hackers. En realidad eso es un grupo de crackers porque tienen una finalidad, un incentivo político, tienen a veces un incentivo económico. No, ahí no están demostrando que ellos son buenos y te están diciendo. No, están rompiendo todo. ¿Ah? Y esa es la diferencia. Ahora, las dos cosas son ilegales, porque de las dos formas estamos rompiendo un sistema. ¿Tá? Así que, más allá de la diferencia de la broma que hago yo del oso, del fondo de pantalla de Kung Fu Panda, tengo 3 nenas y tengo una de 2 años, así que imagínense todas las películas de Disney. Más allá de la broma, las dos cosas siguen siendo ilegales. Y ese concepto quiero que les quede. Sí, Jesús, perdón. Que yo justo hace poco, creo que fue hace como 2 meses, no sé, donde viene la diferencia de la línea tan corta entre hasta dónde puedes llegar o qué es el trabajo que tienes que hacer, lo que decía Sebastián, ¿no? Que si usted le explicaba, que si te contratan para hacer una cosa y terminas haciendo otra, también te puedes meter en problemas. Hace poco pasó, hay páginas de estas que son bounty hunters, donde la gente capa viene y se mete y nada, les pagan un billete por intentar hacer algún testing de seguridad o qué sé yo, de defensa. Ajá. Y un chico hace como 2 meses, nada, había como que una publicación de Apple, como que, che, si logran craquear no sé, una parte de la funcionalidad del iPhone nuevo, nada, y nos los informas, te pagamos. Y el tipo no solo logró hacerlo, sino que fue más allá y terminó obteniendo todo el control del dispositivo. Entonces, ahí se le fueron encima y le dijeron, monstruo, nosotros te contratamos a ti para ver si podías pasar nada más la autenticación, ¿no? Para que llegaras hasta el microprocesador. O sea, nada, como que lo pusieron muy mal al chico y el chico le dijo, pero pará, si yo no escondí ninguno de mis resultados, o sea, más bien se los pasé a ustedes, que es básicamente trabajo gratis lo que le estoy haciendo. Le estoy diciendo, miren, o sea, no nada más hice esto, que lo puedo hacer, sino llegué hasta la cocina y ustedes en vez de ni siquiera lo estaba pidiendo por 1 peso, 2 pesos el tipo, sino que dijo como que, o sea, ni siquiera les cobré, claro. Y ustedes vienen y lo que hacen es, empiezan, por Reddit, un quilombo armado por eso, porque entonces ahí dicen, oh, bueno, pero ahora si el pibe no está haciendo nada mal, sino más bien te está informando que llegó a muchas cosas más graves de las que tú nos habías contemplado, o sea, no, para eso lo contratas, ¿o no? Claro, bueno, igual hay un tema, Sebastián habló de una cosa que ahora lo perdí, no sé si sigue en línea, Sebastián, se me fue ahí Sebastián habló de una cosa y vos, Jesús, hablaste de otra. El análisis de vulnerabilidades, o sea, todo es parte de la detección de vulnerabilidades, ¿no? Pero el análisis de vulnerabilidades no incluye explotación, más allá de que yo te tengo que pedir que lo hagas, porque vos para analizar vulnerabilidades tenés que tirar PIM, por decirlo de alguna forma, no es solamente eso, pero vos tenés que escanear mis dispositivos, ¿no? Para hacer un análisis de vulnerabilidades. Tenés que conectarte con esa intención a mi dispositivo y buscar las vulnerabilidades, ver si hay exploit, ver si hay baches de seguridad, ver si hay puertas traseras, ver un montón de cosas. Ahora, un pen testing, un test de penetración, sí explota vulnerabilidades, pero tiene un alcance definido cuando se lo contrata. Tiene un alcance definido. Los ethical hacking
tienen un alcance definido. Y esto, ¿por qué a veces genera un problema? Si bien, por un lado, como decís vos, che, yo te terminé mostrando un montón de cosas más, hay dos problemas ahí. A veces es si eso se hizo público o no. Si él publicó, che, además de encontrar esta vulnerabilidad, como decís vos, entré hasta la cocina de tu casa, me hice la comida y me la serví, y eso lo publicó, o solamente hizo un informe y se lo entregó a Apple. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque cuando vos lo publicás, estás haciendo público una vulnerabilidad que sería una vulnerabilidad de 0day, que creo que el otro día lo nombramos, porque es una vulnerabilidad que no conocía, y lo estás haciendo público, se le está diciendo al mundo, che, Apple tiene este problema de diseño en sus sistemas operativos. ¿Me explico? Y ahí está por ahí el problema a veces, por eso se define un alcance en ese tipo de actividades. Pero bueno, básicamente es eso. Eso depende del contrato también. Y el Exacto, alcance sí. se define en el contrato. Sí, señor. Sí, señor. Claro, yo lo que decía es como que también es como una línea muy fina, ¿no? Porque quizás, obviamente no tengo la experiencia de usted, profe, para definir cuál es la línea y por qué lado está bien y por qué lado no está bien, pero lo que digo es, o sea, ponte que el tipo hubiera hecho su trabajo y nada, encuentra eso, pero no lo dice a nadie, no se lo dice a Apple. Y el día de mañana los tipos no se enteran y le pasa algo más grave, ¿no? O sea, no sé, es como muy difícil de saber que si Claro, estuvo bien pasa o estuvo mal, que no sé. a vos por contrato te dan un alcance, como recién decía Juan Ignacio. Te dan un alcance. Vos tenés que identificar vulnerabilidades. Bueno, listo, identificar vulnerabilidades. Ahora, si vos explotás esas vulnerabilidades, pasan esas dos cosas, eso que te dije. También puede pasar que afectes el normal funcionamiento de un sistema fuera de lo que es Apple, ¿no? Del celular. Ponele que vos que te contratan para hacer un pentest en un banco, ¿no? Y te dicen, no, identificá vulnerabilidades, si lográs el acceso, lográs el acceso, pero no hagas nada. Y te lo definen en el alcance. Una vez logrado el acceso, no está autorizado a hacer ningún tipo de cambio ni nada. Me venís, me mostrás cuál es la vulnerabilidad y que pudiste tener acceso. Nada más. ¿Y Bueno, por claro, qué? sí. Porque podés alterar el funcionamiento de los sistemas. Y además por una cuestión de contrato, porque capaz que ellos no quieren que vos lo hagas. De todas formas también es un riesgo y por eso están los contratos, porque el explotar la vulnerabilidad implica que vos conozcas la forma, el método y eventualmente lo publiques en la dark web y lo vendas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está? Bueno, entonces definimos que el porqué, el origen de un ataque cibernético tiene diferentes motivos. Uno, como bien decimos los hackers, que el motivo de ellos, la motivación de ellos es autosuperarse. Y el otro, como les decía recién, el de los crackers, que tienen diferentes fines y pueden ser políticos, económicos y a veces bélicos también. ¿Ah? Bien, la forma de minimizar todo esto, bueno, es la concientización, no hay otra forma. Más allá de, como bien dijimos hoy, el tema del presupuesto, la asignación de recursos, la política, pero todo eso es como que decanta de un buen sistema de concientización organizacional. Y bueno, acá está lo que se denomina como hoy en día social hacking, porque todos estamos expuestos en las redes. Y esto de las que hoy hablaba Luis, de suplantar identidades, de hacerse pasar por otra persona, a veces uno puede estar hablando con alguien que piensa que es un tipo que se llama Germán, que tiene 38 años y termina siendo que estás hablando con un tipo de 22 años que se llama Florencia y que vive, no sé, en el otro lado del mundo y nada que ver. Y eso mismo pasa con las criaturas, por eso el tema de los juegos en red y todo eso, que uno tiene que tener cuidado con los hijos porque en realidad es un problema esto de tener un avatar ahí, como digo yo, eh, de usuario, ¿no? Uno no sabe nunca quién está del otro lado. ¿Tá?
Bien, vamos a seguir porque si no, yo le había prometido que más tardar a las 9 cortábamos, no voy a cortar nada. Bueno, acá hay un caso, ¿se acuerdan del caso el caso del príncipe de Persia? Que había gente que llamaba, se hacía pasar por una persona que necesitaba transferir plata porque estaba con un problema, entonces primero te pedían los datos para transferir, que vos hagas una pequeña transferencia y así iban robando datos para validar la información. Bueno, así hubo miles de casos, hoy en día se usan, siguen existiendo, y es el mismo sistema que dio origen a esta anécdota muy conocida, es la que se usa cuando te hackean el WhatsApp y empiezan a pedir plata a todos tus usuarios. A todos tus usuarios. Y la forma de hackearte WhatsApp es la que yo les decía hoy. Básicamente con un código de validación, en 2 segundos el WhatsApp tuyo se levantó en otro lado y tienen total dominio de la cuenta. Y después yo les había traído, puse acá abajo algo que capaz que la mayoría conocen. ¿Todos vieron el adivino de las redes, el video de YouTube? Nope. No me suena. ¿No? Bueno, porque si no ni lo abro. Pues. Yo lo he oído 200 veces y me encanta. Pero póngalo, ¿cuál es? Esperen. Es que este chabón es un capo. A ver. El tema es que tenga el sonido. A ver, esperen. ¿Sale el sonido? Sí. ¿Eh? Sí. Ah, bueno. Ik zie een school tegen ons. Ja. Insecten. Alsjeblieft? Insecten op je rug. Kan dat? Ja. Vlinders. Slovenie voor hè? Een motto. Oranje. Panzer. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Boeiend liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Is met spiersel. Maison rouge, balkon. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €790.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Juist? Ja, dat is veel. Oh my god. Ingeniería social. Sí. Absoluta y del principio hasta el final, claro. Yo todavía me acuerdo cuando se pasaba el mail, recién se pasaba el mail de la chica que hablaba con el amiguito, tenían 12 años cada uno y le contaban, y un día después le tocan el timbre a los padres y le dice, acá vive la nena tal, ¿no? Sí. Entonces les explica a los padres la llaman a la piba y el tipo le cuenta, vos jugaste el otro día al fútbol, ganaste con esto, tenés una campera de tal color, pim, pam, pam. Bueno, básicamente, si ustedes se fijan y lo analizan, vieron que acá hablaba de social hacking, se conoce como ingeniería social, o es una de las actividades dentro de los SIM. Nosotros decimos a veces en broma, che, te están sintiendo. Nos decimos entre nosotros, te lo sintié, ¿viste? Cuando conoces a alguien, así, entras en confianza, no, sí, te lo sintié y empiezan.
El año pasado a mí me habían sintido por todos lados, yo tengo mi perfil de LinkedIn, obviamente, y los chicos ya sabían toda mi historia, mi vida, mi perfil laboral. Y básicamente es eso, porque uno expone su vida en las redes sociales. La gente en las redes sociales muestra dónde va de vacaciones, cambia el auto, vende la casa, quiénes son sus familiares, dónde vive. Hay un montón de datos de uno en las redes sociales. A veces aparecen las patentes de nuestros autos, porque uno se saca una foto al lado del auto, está la patente, y después decís, che, ¿cómo me llega la multa del phishing de la multa del auto? Y sí, está ahí, está la patente de la moto, está la patente del auto, está todo totalmente expuesto. Y además se pone un nivel de vida también, ¿no? Indirectamente. Bueno, de esa forma, ¿cuál es el problema? De esa forma uno expone no solamente su vida personal, sino familiar y amistosa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es de quién estamos hablando. Más allá que es peligroso para todos, a nivel empresa, es importante proteger a determinados personajes o actores de una empresa. ¿Por qué? Por la exposición que tiene esa persona en las redes. No estamos hablando, obviamente, de una pyme cualquiera, estamos hablando de empresas muy grandes, donde hay equipos adentro de la empresa que se dedican a estudiar los perfiles de los directivos y ver que esas personas, sin querer o a través de sus hijos, no se estén, o de parientes, amigos, no se estén exponiendo a este tipo de cosas, de estafas o de ataques de ingeniería social. Porque después pasa esto, les llega un mail que es un phishing, dan un doble clic y expusieron información confidencial de la empresa a la que ellos tienen acceso. Por ahí no permiten el acceso al sistema, pero sí información que tienen en sus cuentas. Porque por lo general lo que sucede con los grandes directivos es que no acceden a los sistemas, obviamente, porque no van a ir a hacer una actualización, no van a ir a hacer un asiento, no van a hacer nada, pero sí tienen acceso a información confidencial. Por eso la protección de los datos personales, más allá de que no sean corporativos, es importante y sobre todo en determinados niveles en una organización. Aunque suene muy fumado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Bien. Perdón. Sí. Solo para comentar esto que acabas de decir, en mi empresa no podés, o sea, cuando firmás el contrato, obviamente que firmás un montón de cláusulas de seguridad. Y en una de esas cláusulas está prohibido que nosotros compartamos fotos dentro de la empresa o eventos de la empresa o en Instagram, en ningún lado. O sea, no etiquetes si la empresa no te lo pidió porque problemas. Sí, es una cuestión de que la empresa lo que hace de esa forma es asegurarse de qué es lo que va a salir a la luz de la empresa. No solamente por una cuestión, ahí hay dos temas. Uno es la seguridad, obviamente, y después también tenés la protección de la reputación de la empresa. ¿Por qué? Porque por lo general hay una persona que es la responsable de hacer eso, o un equipo que sabe cuáles son determinadas imágenes, videos o publicidades que puede haber de la empresa, y son ellos los que lo publican, ¿no? Y de paso es una forma de proteger la reputación. Sí, también. La gente a veces publica fotos que tienen que ver más con el estatus y de que trabajo en este lugar. Pero sí. Bueno, acá es como muy delgada la línea en las cosas que están permitidas y las que no. Y por un lado, bueno, estoy trabajando acá, pero mi vida profesional la quiero compartir, quiero comentar mis logros y como que la línea es tan delgada que terminás guardando todo. No puedes hacer. Y bueno, pero por ejemplo, vos igual debés tener que en tu LinkedIn que trabajás ahí, o por ejemplo, si haces un curso y lo aprobaste o un ascenso, lo podés poner en tu perfil de LinkedIn. Por ello lo que no te dejan es publicar fotos y etiquetar a la empresa por una cuestión de que no se vea como una publicidad propia de la empresa. Claro, sí. Todo lo que tenga que ver con cosas buenas de la empresa, como promociones y esas cosas, está todo ok. Pero si no, no puedes decir que estás ahí contenta comiendo la medialuna que te regalaron, no. O sea, no puedes comentar cosas que parecen tan tontas
porque o se puede ver una cámara de seguridad, o porque se puede ver una persona, y esa cara no se podía ver, cosas así como muy... un extremo, pero no hay forma de evadirlo, porque la vida te atraviesa y el trabajo te atraviesa la vida, así que es medio Sí, es complejo. complicado, sí, sí, sí. Pero bueno, pasa. De hecho, más allá que uno vea, por ejemplo, un montón de publicaciones de las Fuerzas Armadas, una de las políticas de las Fuerzas Armadas es esa. Yo, por ejemplo, no entraba en eso para no tener problemas y tengo conocido que han terminado con sanciones disciplinarias por sacarse fotos estando de guardia con armamento. Y después vos ves el ejército, saca la publicación, pero bueno, no publica el ejército. Son políticas, lamentablemente, que tiene cada organización, ¿no? Y uno que está medio atado a eso. Sí, ahí comentando eso que dijo Mariana, bueno, ahí hace poco hubo una ola de despidos muy grandes en Microsoft y en varios países, en varias de sus sedes. Y bueno, muchos de esos perfiles se relacionaban con los perfiles que compartían toda su vida de un día laboral en redes, que subían, no sé, almorzando acá a las 20, a las 12, entrando a trabajar, a esto, haciendo esto. Esos perfiles que mostraban todo su día laboral, los volaron a la mayoría. Sí, sí. O sea, los influencers afuera. Más o menos, sí, más o menos que sí, sí. ¿Saben lo que pasa? Que hoy en día la reputación de una empresa a veces no pasa solamente por lo que hace o lo que vende la empresa, sino por lo que se publica por parte de sus empleados. Entonces, por ahí una mala foto o una foto mal tomada en el lugar equivocado o que se veía algo que no se tenía que ver, termina valiendo mucho más que lo que la empresa gasta en su propia publicidad, en su propio marketing, ¿no? Y termina siendo una publicidad sumamente negativa a veces. Y dependiendo qué servicio ofrece la empresa, el impacto que tiene es impresionante en cuanto a superatoria, ¿no? Y detrás de todo ello hay una política corporativa, lógicamente. Ya les digo, a veces uno cuesta, no le gusta. Lo que sí, el mejor consejo que yo les puedo dar con todo eso es no se peleen con eso porque termina de una sola forma que es quedándose sin trabajo. Esa es la realidad. Ustedes el primer día que entraron a la empresa les hicieron firmar esa conformidad que al principio cuando uno la firma dicen, ah, sí, total. Y después te das cuenta que llevarla adelante por ahí no es tan fácil. A mí en lo personal no me cuesta porque soy la persona que menos cosas publica. Y de hecho si alguno me lo sentía por ahí y ve publicaciones mías, la mayoría fue cuando estuve en la Antártida, cuando estuve en Chipre, porque me pedía mi familia, me decía, che, dale, pon una foto. Bueno, entonces, con el ejército o mi LinkedIn que está medianamente actualizado. Después, y hay unas afirmaciones dando vuelta del Ministerio de Defensa cuando volví a la Antártida, pero porque me firmaron del ministerio, o sea, me grabaron, me hicieron una entrevista y es pública. Si no, yo no, pero no porque soy un convencido de la ciberseguridad, porque soy un amargo directamente, no hay otro motivo. No soy de andar actualizando perfil y todo eso, nada más. Sí, Sofía. También en algunas empresas pasa al revés, como que la empresa busca que marketinees un poco y en base a Sí, eso las Big Four. hay diferenciales para dar después puestos de trabajo o que te suban el nivel o esas cosas. En mi empresa internamente lo han hecho, ha sido un diferencial y te lo dan a saber. Es como que te dicen, puedes hacer algún voluntariado, puedes publicar acá, puedes dar tal charla y como que todo eso, el detrás es la política de la empresa de no pagar capaz tanto marketing y hacerlo por parte de sus empleados, No, me pasa incentivándolos a que que, suban de nivel. claro, y también es como que vende mucho más, ¿no? Porque, Sí, como que parece más real. claro, exacto, tal cual. Sí, sí. Bueno, nosotros en Pride tenemos un montón de actividades voluntarias. De apoyo a la comunidad, por ejemplo, y todo eso. Que son cosas que están buenísimas. El tema es que la empresa lo usa como recurso para publicitarse. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es un recurso para ellos publicitarse y la realidad es que termina sirviendo porque las cosas que hacen y las actividades que llevan adelante están muy buenas, ayudan a un montón de gente. Sí. Entonces, si a la empresa le sirve para publicitarse y a la vez ayuda a personas
que lo necesitan, bienvenido sea, pero bueno, igual Ujú. no vamos Pero a salir del tema. Vamos a ir para otro lado. Pero Pero sí, es el caso contrario, es la empresa dándote como esa libertad capaz de hablar de la empresa en ciertos sí, sí, ámbitos. sí, tal cual. Por eso digo, todo depende de ese contrato de confidencialidad que se firmó cuando ingresamos. Y hay que estar atento a ese contrato, a esas actualizaciones que tiene, porque a veces lo van modificando, lo van actualizando, te lo mandan para que lo releas, te hacen hacer capacitaciones y hacen pequeñas actualizaciones que te limitan o te liberan. Pero hay que tener cuidado con todo eso, porque no pasa nada hasta el día que de alguna forma hay una exposición de alguna información sensible o algún cliente por algún servicio se queja y bueno, uno queda pegado, como bien dice. Pero bueno. Más entrando en lo que es la seguridad de información y para que entendamos sobre qué se basa todo lo que hablamos, prometo pasarlo rápido para terminar. Vamos a hablar un poquito de qué es la ciberseguridad y básicamente es lo que está acá, que está sacado del NIS. Ahí está la página para que puedan acceder. El NIS es ese organismo estadounidense donde se definen estándares de seguridad para la tecnología. Una de las definiciones que tiene es que la ciberseguridad son las medidas y controles que aseguran los pilares de la seguridad de la información. Y como bien dice, son los que están acá: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué es todo eso? Que calculo que ya lo conocen, conocido como la triada de la CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por un lado es, tal cual como está acá, garantizar que los datos son accesibles nada más que por los usuarios autorizados y no otros. ¿Tá? Por eso Luis tiene que poner el código que le llega por el celular para poder entrar en intranet, que los datos sean exactos, ¿tá? Que no hayan sido modificados, y esa es la integridad de la información. Y la disponibilidad es garantizar que puedan accederse cuando se lo necesita, porque de nada me sirve a mí que solamente yo, que soy el único autorizado, pueda entrar a los datos, que los datos no estén modificados por otra persona, más que los pocos que los podemos modificar, si no tengo la disponibilidad de accederlo cuando los necesito. ¿Tá? Van a escuchar hablar y vamos a ver que ya se empieza a hablar de que son 5 los pilares y hablamos de autenticación y no repudio, pero eso lo vamos a tocar nosotros cuando entremos en la parte de criptografía. ¿Tá? Y ahí vamos a ver esos dos conceptos y van a entender por qué los vemos en criptografía. ¿Tá? Pero básicamente los 3 pilares de la ciberseguridad son estos. ¿Tá? Si escuchan hablar de no repudio, es que alguien no pueda decir que no hizo algo. ¿Tá? No puede decir, no, yo no fui. Y la autenticación es esto de... es parte de la confidencialidad, lo apareja, pero es esto de autenticarse cuando yo entro, que soy yo, que hay una certificación que no es otra persona accediendo a los datos. Está relacionado ahí con la confidencialidad, hay un concepto un poco más profundo, después lo vamos a ver en detalle. Bien, ¿qué es un activo? Hablábamos de escaneos, de pentes, ¿no? ¿Qué es un activo? Bueno, el activo es, como bien lo dice la palabra, es algo importante que yo tengo en mi organización. Ahora, hay diferentes tipos de activos. Hay activos tangibles e intangibles. ¿Por qué intangibles? Porque hay un montón de activos que nosotros no podemos palpar, no es un hardware, no es algo físico. Hay activos que están en base de datos dentro de la nube, que está en la zona de disponibilidad de AWS en Europa. Entonces, para nosotros en una organización son activos intangibles, porque no los tengo al alcance de mi mano. Patentes de diferentes productos que desarrolla una organización, páginas web, un montón de activos que son intangibles. Y después tenemos los activos tangibles que todos conocemos. Ahora, ¿qué es lo más importante de los activos? Identificarlos. Saber cuáles son mis activos en una organización. Porque si yo
tengo que asegurarme de velar por la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información, tengo que saber dónde está guardada la información. Porque esa información no está guardada en cualquier lado, está guardada en activos. Entonces tengo que saber dónde está guardada. Y para eso, no solamente los tengo que identificar, sino que los tengo que clasificar. Y si yo no los clasifico, me arriesgo a tener la incapacidad de identificar los activos más críticos de mi negocio. Y eso me va a llevar a que eventualmente esa protección de mi sistema que yo estoy llevando adelante o que estoy sugiriendo como director o jefe de la seguridad de la compañía esté sesgada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo tengo que no solamente saber cuáles son mis activos, sino además tengo que tenerlos clasificados, saber cuáles son los más críticos y cuáles no son los más críticos. Porque eso después me va a permitir, ahora vamos a ver, hacer otras actividades dentro de lo que es la seguridad, como parte de la seguridad de información. Hoy hemos hablado de las vulnerabilidades. Después lo vamos a ver más en detalle, vamos a ver qué es el análisis de la vulnerabilidad, pero me gustó dejar esto para el final porque dio pie a que ustedes solos hablen de lo que saben y de qué conocen de todo esto, ¿no? Bueno, básicamente hoy algunos hablaban de identificar vulnerabilidades, de hacer test de penetración, de explotarlas. Bueno, primero que nada, la vulnerabilidad es una habilidad que tiene un sistema que puede ser explotada con un impacto negativo y que afecta, obviamente, los pilares de la seguridad de la información. Vamos a encontrar diferentes tipos de vulnerabilidades, entre ellas las más normales son las que están acá, lo que es la mala configuración. Cuando hablamos de mala configuración de un sistema operativo, de una base de datos, de un router, de un firewall, de un identificador de intrusos, de un antivirus. Las no actualizaciones se podrían llegar a tomar como una mala configuración porque hoy en día la mayoría de los aplicativos se configuran, hay soluciones que se configuran para que automáticamente busquen actualizaciones para los aplicativos que yo tengo. Por eso cuando hablamos de activos intangibles no hablamos solamente de monitores, sino que un sistema es un activo. ¿Tá? No sé si alguno trabaja en alguna compañía que llegue adelante, que tengan, todas lo tienen, pero según toda la posibilidad de conocer cómo llevan adelante su sistema de facturación, es muy normal que las empresas usen SAP. Es un aplicativo que se usa en la parte administrativa. Hoy en día ya muy avanzado con su soporte cloud y se usa a nivel usuario, se accede a través de la web. Y se actualiza solo y está actualizado permanentemente, pero antes había que actualizarlo, había que conectarse a la base de datos de SAP y bueno, tenía todo su complejidad, ¿no? Una vulnerabilidad de diseño, un error de diseño que dejó abierta una puerta trasera, que dejó mal configurada la seguridad por defecto y permite que se llegue a un ataque, o una vulnerabilidad que no se conoce, como habíamos hablado ya en la clase anterior. Entonces, eso conlleva a que, como está acá desarrollado brevemente, una cadena de ataque, que después lo vamos a ver más adelante, donde se reconocen las vulnerabilidades, se determina un punto de acceso, se distribuye el malware, básicamente toda la secuencia que se hace para explotar la vulnerabilidad. Y por eso esto de, yo tengo que conocer mis activos, tengo que identificar mis vulnerabilidades, tengo que saber cuáles son, para saber por dónde puede llegar a venir el ataque. Porque es lo que va a hacer el atacante, lo que va a hacer ese hacker, ese cracker que hoy estamos hablando. Identificar las vulnerabilidades de mis sistemas para poder atacarme, para ver exactamente dónde soy débil. ¿Tá? Bien. Y acompañando, y básicamente
una vez que sepa dónde yo soy débil, ese hacker ¿en qué se va a convertir? En el agente de amenaza. El agente de amenaza que va a explotar una vulnerabilidad en mi sistema, que va a ocasionar un riesgo, daña mi activo, lo explota. ¿Tá? Y como yo hice mi análisis de vulnerabilidades, como hoy decía Sebastián, o pagué a alguien para que lo haga, y me adelanté al hacker, ¿qué hago yo? Aplico las contramedidas necesarias, como por ejemplo instalar un parche, para que ese activo esté actualizado y no pueda ser explotada esa vulnerabilidad. Y ustedes van a decir, che, pero ¿cómo te van a explotar la vulnerabilidad? Por ejemplo, si yo logro conectarme a un servidor, ese servidor está en una versión desactualizada, que tiene una vulnerabilidad, yo establezco la conexión y hay algo que se conoce como exploit, que son pequeños programitas, es un código malicioso, que ejecute esa vulnerabilidad y me permite el acceso y el control de ese servidor. ¿Ah? Y eso a veces sucede por un servidor desactualizado, por un programa desactualizado, por un firewall desactualizado. De hecho, el año pasado se publicó unas vulnerabilidades de Zero Day, obviamente las publicaron ya cuando estaba el parche, del firmware de los firewalls de Fortinet. Aquel que ande en la parte de seguridad los debe conocer porque es uno de los más usados hoy en el mercado. Sí, yo no laburo en seguridad, pero mi empresa usa Fortinet. Bueno, hoy en día es uno de los más usados en el mercado. Y de hecho, el año pasado salió una vulnerabilidad y yo tengo varios conocidos que se dedican a esto de la administración de los firewalls, yo no. Y ellos me decían, sí, no, salió, pero che, esto está hace 2 meses, me decían ellos, dando vuelta la noticia. Pero la contramedida acá sería la aplicación del parche. ¿Tá? Y esto básicamente para que ustedes vayan tomando noción. Y esto es importante, la cadena de la amenaza, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el agente de la amenaza? El agente de la amenaza identifica cuál es la amenaza. La amenaza, para que ustedes se lo hagan en la cabeza, es la posibilidad que una vulnerabilidad sea explotada. Esa es la amenaza. Y ustedes se tienen que llevar ese concepto. La amenaza es la probabilidad que un agente de amenaza explote mi vulnerabilidad. ¿Tá? Es decir, que ocurra eso que yo velo para que no pase. ¿Estamos? Entonces ahí yo determino el riesgo de ese activo. Che, este activo tiene un riesgo alto de que se explote determinada vulnerabilidad. ¿Me siguen? Si alguien no me sigue, me para, lo vuelvo a decir, no hay drama. Si no, avanzo. ¿Avanzo? Sí, avanzo. Después vamos a entrar en una clase dedicada a la parte de ataques, pero no hoy. Bien. Entonces, todo este proceso de identificar mis activos, de ver cuáles son mis amenazas, es parte de la evaluación de riesgo que tanto yo hablo. ¿Ah? Ahora, yo para poder hacer una correcta evaluación de riesgo en una organización, hablando de ciberseguridad, debo tener identificados mis activos. Porque si no, no va a ser correcta o no va a ser completa la evaluación de riesgo. Entonces, ahí yo puedo definir el alcance de la evaluación de riesgo, identifico todos mis activos, en cada uno de ellos identifico las amenazas. ¿Cómo identifico las amenazas? A través de búsqueda en internet, a través de análisis de vulnerabilidades, a través de equipos de threat intelligence, de inteligencia de amenaza que a veces tienen algunas compañías muy grandes. Y obviamente identifico cuáles son las salvaguardas. Y ahora, cuando yo aplico las salvaguardas, en determinados casos elimino el riesgo, pero no siempre. Porque hay riesgos que no se van a eliminar, porque son inherentes propios de la organización. El otro día hemos visto que determinados rubros o determinados servicios eran los más atacados.
ese riesgo de ser víctima de un ataque cibernético no se va a eliminar nunca. Lo que yo hago cuando aplico el parche, cuando instalo un firewall en el perímetro de mi red, cuando, en fin, implemento diferentes medidas o soluciones de seguridad, es mitigar ese riesgo y llevarlo a un nivel que se conoce como riesgo aceptable. ¿Tá? Ahora, la única forma de hacer eso es llevar adelante las evaluaciones de riesgo. Si yo no las llevo, no voy a poder identificar cuáles son los riesgos, cuáles son mis amenazas, no las voy a poder evaluar y no las voy a poder mitigar. De la clase de hoy, no se vuelvan locos porque todos estos temas los vamos a ver. Vamos a ver vulnerabilidad, vamos a ver lo que es el ataque cibernético, cuáles son los pasos de un ataque cibernético, vamos a volver a hablar de riesgo. No se vuelvan locos todavía con llevarse todos los conceptos. Sí me interesa que entiendan que un escalón muy débil de la cadena es el usuario y los 3 pilares de la seguridad de la información. ¿No? Esos conceptos, 2 conceptos, se los tiene que llevar sí o sí. Bien. ¿Qué me lleva a mí una vez identificado mis riesgos, me lleva a poder gestionar, hablando de seguridad, los eventos? Y cuando hablamos de eventos, hablamos de todos los eventos. Hablamos de eventos de seguridad informática, que por eso ya hacía hincapié yo la diferencia de esto de que hablaba yo, de que la seguridad es la aplicación de reglas, de configuraciones, implementar política. Pero, ¿a dónde entra la ciberseguridad? En que yo tengo diferentes tipos de eventos, más críticos, menos críticos, y cuando un evento se transforma en un incidente, por ejemplo, una conexión de Jesús, que se conectó, en vez de conectarse de acá, se conectó de Hong Kong a las 3 de la mañana y él se conecta siempre a las 9, eso ya no es eso ya deja de ser un evento si Jesús no está registrado como que se va a conectar de Hong Kong porque hay un viaje de trabajo. Entonces es muy probable que las credenciales de Jesús hayan sido expuestas o hayan sido robadas y estemos siendo víctimas de un ataque. Ese evento se termina transformando en un incidente de ciberseguridad, ya no es un incidente de seguridad informática, porque no es una conexión errónea, es un incidente de ciberseguridad, y se declara un incidente. Y ahí pasamos de gestionar un evento a gestionar un incidente. Ahora, todo esto, ¿por qué se puede llevar adelante? Porque yo hice un análisis de mis riesgos, sé cuáles son los activos que tengo que monitorear, cuál es mi perímetro, tengo definidas las soluciones de seguridad y las implementé en función de un análisis. ¿Tá? Y yo acá puse el ejemplo de esto de simplemente se mantiene un 100 un SOAR. Para que todos sepan, un 100 es un colacionador de evento, es una solución de seguridad que recopila información, colaciona información en sí mismo de diferentes soluciones de seguridad. Por ejemplo, de un firewall, de un IDS, que es que se puede levantar, configurar dentro de un firewall, que es un sistema de detección de intrusos, de un IPS, que es un sistema de protección de intrusos. La diferencia es que uno detecta el IDS, el IPS bloquea. De algún agente de endpoint, como ser un anti-spyware, un anti-malware en los endpoint. También entregan datos al SIEM, y el SIEM recibe todos esos datos y genera alertas. ¿Tá? Genera alertas, que son eventos. No sé, cualquiera, no sé quién tengo acá. Mauricio se conectó a la intranet, y eso es un evento. Ahora, ¿qué pasa? Yo en el 100 lo tengo configurado como que ese tipo de eventos que vienen de determinadas conexiones no son alertas de incidentes, son falsos positivos. Entonces el 100 no hace nada. Los que están configurados no sé, la conexión proviene de una IP de Rusia y seguramente va a levantar una alerta. Hoy en día en la mayoría de las empresas, muchas conexiones que provienen de IP de Rusia, de Ucrania. ¿Pero por qué? Porque hay un conflicto bélico en ese lugar y hay mucha actividad de hacker, mucha actividad
maliciosa más allá de la gente buena intencionada. Entonces se generan alertas, independientemente de cuestiones ideológicas de cada uno, ¿no? Esto ya no se trata de, che, yo estoy a favor de Ucrania, estoy a favor de Rusia, no. Hay un conflicto bélico en una determinada zona, es una zona caliente, y las conexiones provenientes de esos lugares, por lo general, puede ser que entonces termine generando una alerta. ¿Cuál es la diferencia entre un SIEM y un SOAR? Que el SOAR tiene la capacidad de hacer respuestas automáticas y bloquear un IP. Un SIEM no hace eso. Un SIEM da una alerta. ¿Tá? Tiene que haber un analista de seguridad que sea el que entra y toma la determinación. Entonces, pero el SIEM sí lo que te va a dar son todas las alertas. Y lo que te facilita es verlas en un solo monitor, porque si no ustedes tienen el monitor del firewall, el monitor del IDS, el monitor del web de base de datos, el monitor, y así tienen un montón de pantallas distribuidas como si fuese un centro de cómputo en una película. Bueno, de la misma forma. El SIEM te da la capacidad de meter todo en un lugar. No en todas las empresas está, o no en todas las empresas funciona de la mejor forma, porque también se paga, no solamente se paga la solución por el uso, sino se paga por el input de los datos. Por ejemplo, la otra vez yo hablaba con un chico en una auditoría que las alertas del antivirus iban a la etiquetera de la empresa. O decís, che, pero pará, la etiquetera no es un SIEM. Claro, pero ¿qué pasa? El antivirus levanta tantas alertas que le Que no la comía. podemos pagar. Claro. Sí, exactamente. Bueno. Pero todo esto gracias a que yo gestiono mis riesgos, identifico las vulnerabilidades. Y básicamente lo que me permite la gestión de los riesgos y desarrollar un plan de gestión de incidentes es provocar mi plan de respuesta ante los incidentes, que es el que me va a dar la capacidad de desarrollar los planes necesarios, implementar las soluciones necesarias para que yo pueda identificar los incidentes, declararlos, protegerme de lo que está pasando, identificar de dónde provienen, detectar cuál es el problema, responderlo y recuperar los datos. Ojo, cuando hablamos de responder, un incidente no es atacar, ¿tá? Eso no hace la ciberseguridad. La ciberseguridad no contraataca los ataques. O sea, una empresa no contraataca un ataque cibernético, ¿tá? La empresa se defiende. Responder es bloquear una IP, bloquear todas las conexiones IP que provengan de un determinado lugar, aislar un acceso indebido y contenerlo en determinado segmento de mi sistema, en determinada parte de mi sistema, para estudiarlo, para ver qué hace, para poder identificar de dónde está viniendo y pasar más datos a la policía cuando haga la denuncia. Eso es responder, ¿eh? No es mandar un mail con un phishing a donde vino o querer desconectar todas las conexiones de ese lugar de alguna forma, tirar abajo un servidor de donde proviene el IP. Eso no es responder. Se lo digo por las dudas, que nadie se lleve el desconcepto. Y recuperar. Recuperar básicamente es levantar mis backups, poner en práctica mis sistemas de continuidad de negocio, mi plan de recuperación ante desastre. Básicamente eso es recuperar. Hasta acá, ¿se entendió? Yo sé que son un montón de conceptos, de vuelta, son conceptos nuevos, son conceptos para que entremos en tema. Los vamos a ir desmembrando a todos, los vamos a ir desmenuzando, los vamos a ver un poco más en detalle. Nada más, si alguien tiene una duda, pregunte, no quiero que se lleven conceptos erróneos y que mañana alguno salga diciendo no, vamos a responder un ataque. No, eso no va a pasar, eso no se hace, al menos no desde el punto de vista empresarial. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ufa. No desde el punto de vista empresarial, ¿tá? Como parte de la ciberdefensa a nivel país puede ser, y como parte de la ciberseguridad a nivel seguridad, por lo general tampoco lo que se busca es identificar y bloquear. Y les voy a explicar por qué.
tuve la suerte de haber estado en el ejército y haber ser parte de la ciberdefensa del ejército argentino. Cada país tiene sus propias políticas en cuestiones de defensa, ¿no? Ustedes saben lo que dice, no se llama política de defensa, tiene otro nombre en Estados Unidos, ahora me sale el nombre, pero básicamente su política de defensa es que cualquier ataque, cualquier tipo de ataque recibido contra su nación o contra sus activos críticos, sin importar la índole y los daños que cause, será respondido como tal, como un ataque. Es decir, que ustedes mañana dicen, che, me voy a poner a jugar un poquito y se la pegan, no sé, a una empresa de energía eléctrica en Estados Unidos. Y mañana, y automáticamente después nos pueden pegar un pepazo. O sea, un misil así a la Argentina. Porque para los Estados Unidos, cualquier tipo de ataque, sea cibernético, sea aéreo, naval, es un ataque que atente contra los activos críticos del Estado, va a ser respondido como un ataque, como una acción bélica. Por eso yo digo, yo a todo el mundo le digo siempre, ojo con lo que uno hace y con dónde anda, porque o viene y te casan de las pestañas o puede terminar en un problema mucho mayor. Es algo que nosotros siempre nos decían y había que tener en cuenta, porque a veces uno dice, no, pasa que a mí me robaron el RENAPER y el grupo que robó el RENAPER, las conexiones provenían de tal país. Y en realidad eso es medio indeterminable, porque hoy en día con las VPN y con los saltos que se hacen a través de estando conectado a la dark web, uno termina saliendo a una conexión, llevando adelante un ataque desde un país, pero vos podés estar en otro. Y desde que iniciaste el ataque hasta la computadora que realmente lo está llevando adelante, puede haber 8 o 10 saltos, o ser interminable la cantidad de saltos que haya. Sí, porque van modificando los servidores. Entonces, claro, vos no podés responder, a nosotros siempre nos decían, ustedes no pueden responder un ataque desconsideradamente porque, no, la IP proviene, entonces, ¿qué hacemos? Le tiramos abajo un servidor porque proviene de Estados Unidos, buscamos algún servidor ahí que podamos entrar, pum, se lo tiramos abajo. Mañana entramos en guerra. Y literalmente es así, porque imagínense que después Estados Unidos determine que la IP que había tirado abajo un servidor era una IP del ejército argentino. Y después en este país hay otro problema, que nosotros como país, las Fuerzas Armadas solamente actúan ante agentes agresores estatales externos. Un agente agresor estatal externo es un país, no es un grupo de hackers. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, la Argentina tiene algunas limitaciones. Pero bueno, es anecdótico. Lo que le estoy diciendo es, che, guarda, no se ataca por atacar, las empresas no atacan, las empresas se defienden. Y responder es una forma de evitar que el ataque se siga llevando adelante y se siga manteniendo. ¿Tá? Eso es responder. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda, algún problema, alguna inquietud?